Han sucedido varias cosas en estos días. Entre ellas, tuvimos nosotros una reunión de presbiterio la semana pasada, que al final del culto, vamos a tener una, ¿cómo se dice? Una convivencia, y en esa convivencia vamos a dar un pequeño informe, ya para la iglesia, que nos atañe directamente a nosotros como congregación. Entonces es importante que todos sepamos esa información, que es muy relevante para nosotros, hermanos. Y también ayer tuvimos la jornada de la Confem. Hermanos, yo les quiero agradecer a toda la iglesia, a los que pudieron ir y a los que no pudieron. Gracias, hermana. A los que no pudieron asistir por razones personales, como nuestros hermanos, pero que nos apoyaron ahí en oración, estuvieron apoyando, hermanos que no pudieron asistir, la hermana Ivonne, por ejemplo, el hermano Rolando, pero que estaban preocupados de que todo saliera bien y estuvieron orando por nosotros. Y si bien éramos pocos, pero como digo yo, con lo poco Dios hace mucho. Y gracias a Dios también por las personas que estuvieron ayer. Yo le di también mis agradecimientos personales, se lo di a la prima de nuestra hermana Adriana, la hermana Sole, porque ya hermana, entonces a la Sole le agradecí también, y el apoyo, hermano, de todos ustedes irrestricto. Dios bendiga su obra, y como nos sobraron cositas muchas, hoy día nos vamos a bendecir con eso. Ya nos estamos bendiciendo, ya ahí los hermanos tienen ahí un catering, ¿cómo se dice? Un catering. Y después vamos a tener un almuerzo, ¿cierto? Un almuerzo ahí que va a ser de mucha bendición. Bien, hermanos, amados, gracias. Vamos a compartir la palabra del Señor este día. Y para eso vamos a ir a Juan, capítulo 21. Hoy día ya estamos en tercer domingo de Pascua, del domingo 4 de mayo del 2025. Y ahí está el pasaje, del versículo 1 al 14. Permiso, hermano. Voy a tomar una agüita. Gloria a Dios. Amén. Y el título que es importante del mensaje de hoy es el siguiente: restaurados a través de su presencia. Este es... la semana pasada nuestro hermano Rodrigo nos habló, ¿cierto?, de la resurrección y de los tres principios o verdades que lleva la resurrección. No sé si se acuerdan. El primero era la paz, el segundo el envío y el tercero la fe. Y eso estaba en el capítulo 20 de Juan, ¿se acuerdan? Pero, y ahora vamos a continuar con el capítulo 21. ¿Ya? Y para eso vamos a dar lectura al versículo. Lo leeremos en el nombre de Jesús. Puesto de pie, mis hermanos. Cintia, mira. Ya. Usted lo va moviendo, mi hija. Bien, dice, lo leemos en voz fuerte.
1, 2, 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros 2 discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos, y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Tomó el pan y les dio, y asimismo también del pescado. Esto ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu palabra con temor, solemnidad, reverencia, Señor, y con nuestros sentidos despiertos. Señor, si alguno tiene sueño, que sea despertado por tu Espíritu, nos mantenga atentos. Que seamos, Señor, como Lidia, la vendedora de púrpura, que se mantenía atenta a lo que Pablo decía, y Dios le abrió el corazón y recibía todo y fue transformada. Así también, Señor, nosotros seamos transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien. Muy bien, querida congregación. Esta mañana nos encontramos ante uno de los pasajes más conmovedores del Evangelio. El encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos junto al mar de Tiberias. Este relato se centra en los discípulos, que después de la crucifixión y la resurrección parecen desorientados, con miedo, sin saber exactamente qué hacer con sus vidas. Hermanos, ¿les resulta familiar esta situación? ¿Cuántos de nosotros, después de haber experimentado momentos gloriosos con el Señor, como ayer, por ejemplo, nos encontramos de vuelta en la rutina, intentando resolver la vida por nuestros propios medios? Esta es precisamente la belleza del texto que estudiaremos hoy. Jesús no abandona a quien se aleja. Él busca, restaura y renueva. Gloria a Dios. Esta verdad es importante, hermanos. Jesús no abandona a quien se aleja.
Gracias al Señor. Porque nosotros siempre nos alejamos de Dios, pero Dios nos aleja de nosotros. Es más, Él nos busca, Él nos restaura y nos renueva. Gloria a Dios. En este pasaje no es simplemente el relato de la pesca milagrosa, sino que es la historia de cómo Jesús transforma el fracaso en abundancia, cómo convierte la desilusión en esperanza y cómo restaura a quienes han perdido el rumbo. Gloria a Dios. Yo creo que todos nosotros los que estamos aquí hemos perdido el rumbo en algún momento. Es así. Estando aún en la iglesia. Pero esto es también una poderosa metáfora de nuestra propia experiencia cristiana. El mensaje central que descubriremos hoy es que Jesús sigue buscándonos, incluso después de nuestros fracasos y desvíos, hermanos. Él no termina su obra con la resurrección, sino que la continúa en cada corazón dispuesto a volver a Él. Hermano, si tú te has alejado del Señor y estás dispuesto hoy de volver a Él, bendito sea Dios. Dios se acerca a ti, te busca y te restaura. Cuando permitimos que su presencia transforme nuestras circunstancias, experimentamos una restauración que va más allá de lo que podríamos imaginar. Como esa canción que cantamos, más allá, ¿cómo dice? Más grande de lo que imagino. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a ver el contexto de este pasaje. Los acontecimientos se desarrollan después de la resurrección. En el capítulo 20, si podemos ver el capítulo 20, termina con el propósito declarado del Evangelio. Dice el verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró este capítulo adicional, vale decir el capítulo 21, para mostrarnos algo más, que la fe en Cristo no es solo para la salvación eterna, hermanos, sino que para nuestra restauración continua en esta vida. Nosotros, hermanos, somos una vez salvos para siempre, pero continuamente necesitamos ser restaurados. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Este pasaje de Juan 21 habla de eso, de unos discípulos que habían gozado y visto la salvación del Señor, pero después se habían llenado de miedo, se habían desviado, se habían ido a pescar de nuevo, a volver a su antigua vida como muchos de nosotros, pero fue el Señor el que los buscó y los restauró. Gloria al Señor. En el capítulo también nos señala que los discípulos ya habían visto al Señor resucitado en al menos 2 ocasiones en Jerusalén, en Juan capítulo 20. Jesús les había dicho, como me envió el Padre, así también los envío. En Juan 20, 21. También en el versículo 22 de Juan 20 dice, y había soplado sobre ellos, diciendo, recibid el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí los encontramos de vuelta en Galilea, aparentemente sin una dirección clara. Y aquí los encontramos un escenario, el escenario del mar de Tiberias, también conocido como el mar de Galilea. Muchos de nosotros conocemos el mar de Galilea, lo hemos escuchado, es el mismo que el de Tiberias. Es profundamente simbólico, hermanos, porque fue junto a este mismo mar donde muchos de estos discípulos fueron llamados originalmente por el Señor. Eso aparece en Mateo 4, 18 al 22. Fue aquí donde Jesús había calmado la tempestad, en Marcos 4, 35 al 41. Y donde había alimentado a la multitud con 5 panes y 2 peces en Juan capítulo 6. Ahora, después de la resurrección, en ese mismo lugar, Jesús los trae de vuelta al lugar de su llamado original
para un nuevo comienzo. Esto, hermano, nos habla mucho de que el Señor nos va a llevar al inicio para volver a empezar. Gloria a Dios. Es crucial entender que Juan 21 sirve como un cierre pastoral al Evangelio de Juan. No solo narra un milagro más, sino que muestra cómo Jesús restaura específicamente a Pedro en los versículos posteriores a nuestro texto y reafirma el llamado de todos sus discípulos. Es, hermano, una transición perfecta entre los evangelios y el libro de los Hechos, mostrándonos cómo los discípulos desconcertados se convertirían en los apóstoles llenos del Espíritu que cambiarían el mundo. Hermanos, aquí sucede una transformación. Estos discípulos que estaban con miedo, que habían vuelto atrás, el Señor los restaura y después empieza el libro de los Hechos con la llenura del Espíritu Santo y la transformación. Es nuestra vida. Nuestra vida es así, hermanos. Nuestra vida, sin el Señor, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos atrás, nos desviamos, buscamos nuestra comodidad y nuestro refugio cuando nos alejamos de Dios. Pero cuando nos acercamos a Él, vivimos para Él. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a desarrollar nuestro texto y lo veremos en 3 puntos principales. El primero, que va del versículo 1 al 3, se llama: sin Jesús, nuestros esfuerzos son estériles. El segundo, con Jesús, la obediencia trae abundancia. Y tercero, en su presencia hay restauración y propósito. Vamos a ir entonces rápidamente a el punto 1. Sin Jesús, nuestros esfuerzos son estériles. Vamos a leer, hermanos, el versículo 1 al 3. Ustedes saben que me gusta leer las Escrituras muchas veces, porque así nos vamos encontrándole sentido. Dice, ¿lo lee, hermano? 1, 2, 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros también iremos contigo, o vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Bien, hermanos, lo primero que tenemos que ver, que aquí nombra a 7 de los 11 discípulos, porque sabemos que ya a esta altura no eran 12. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué no eran 12? Por Judas, justamente, hermano. Judas había ido ahí al patio de los Callados. Judas se suicidó. Bien, la escena comienza con una declaración aparentemente simple. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Juan, el evangelista, narra la manifestación de Jesús a 7 de los 11 discípulos que permanecieron juntos. La palabra griega aquí para manifestó es significativa. No simplemente dice apareció, sino que la palabra manifestó, que es la palabra efanoresen, significa se reveló a sí mismo. Se reveló a sí mismo, indicando una acción intencional en parte de Jesús.
Jesús, hermano, no estaba jugando al escondite con sus discípulos, sino que Él estaba eligiendo deliberadamente el momento y la manera de revelarse para enseñarles una lección vital. Observemos la composición del grupo de estos 7, de 7 de 11 discípulos. Primero, ¿quién estaba? Dice el texto, estaba Pedro. ¿Y Pedro qué es lo que había hecho? Negado a Jesús. Tomás, quien vimos la semana pasada, que había dudado de la resurrección de Cristo. Natanael, que inicialmente había sido cuestionado, había cuestionado si algo bueno podía salir de Nazaret, ¿se acuerdan? Y los hijos de Zebedeo, quienes habían aspirado a posiciones de poder. O sea, qué lindo grupo se había escogido Jesús. Así somos nosotros, hermanos. Nosotros muchas veces decimos, el hermano acá, pucha, pero no vino, o faltó, o tiene... Hermanos, todos tenemos dificultades. Pero no, el Señor no te busca por tus dificultades, te busca justamente porque Él quiere ser más en nosotros. Él quiere que nuestra vida se vaya transformando cada vez más. Entonces todos tenían aquí sus propias luchas, como todos nosotros, hermanos. Yo también las tengo, hermano. ¿Dudas? ¿Tienes dudas? Yo también las tengo. Pero frente a la duda, ¿qué es lo que resalta? La fe. Y fracasos. ¿Cuántos fracasos se dice que Tomás Alva Edison? No. ¿Qué fue el que inventó la bombilla eléctrica? Fue Edison, ¿sí? Creo que experimentó algo así, me puedo equivocar el número, pero algo así como 3.000 o 2.000. ¿Cuántos fueron? Algo así, entre 2.000 y 3.000 ensayos antes. ¿Se imagina si no hubiese intentado otra vez? ¿O hubiésemos estado sin luz? Gracias a Dios que perseveró. Eso nos enseña, hermano, que todos, mira, frente a un éxito, hay muchos fracasos anteriores. ¿Cuántos de ustedes han intentado los negocios y han fracasado? ¿Cuántos? 10.000. 10.000, hermano. Quedé corto. Fracasó en 10.000 formas en que funcionaba la bombilla. Eso hay que tener una convicción tremenda, hermano. Gloria a Dios. Pero Jesús los reunió precisamente en su imperfección para mostrarle su gracia. Aquí en el pasaje también vemos el regreso a la vida antigua en el versículo 3. Aquí vemos la iniciativa reveladora de Pedro. Pedro era un líder, ¿cierto? ¿Y qué dijo Pedro? Voy a pescar. O sea, Pedro dijo, voy a volver a mi antigua vida. No es casualidad que Pedro sea quien propone regresar a su antigua profesión, pescador. Porque después de haber negado a Jesús 3 veces, probablemente se sentía él descalificado de su llamado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros por nuestros pecados y errores nos sentimos descalificados de nuestro llamado? Y nosotros somos los primeros en decir, no, yo no. No, yo no, porque hice esto y esto y esto y esto. ¿Es así, hermano? ¿Acaso no le había dicho Jesús en Lucas 5:10, de aquí en adelante seréis pescador de hombres? Pero ahora en su confusión y posible vergüenza, Pedro volvió a lo que él conocía. Él había ya llevado 3 años sin pescar. 3 años. Y él volvió a lo seguro. El verbo griego usado para pescar está aquí infinitivo, presente, indicado una acción continua y determinada.
No era un pasatiempo ocasional, sino que estaba regresando seriamente a su antigua vida. Como si los 3 años con Jesús hubieran sido solo un paréntesis. Fíjense que yo he notado, hermanos, en este caminar cristiano, gente que vive con Cristo un paréntesis. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Gente que está un tiempo con el Señor y después se vuelve atrás. Y es como un paréntesis en su vida. Que el Señor nos ayude, hermano. La respuesta inmediata de los otros discípulos me llama la atención, hermano. No le dijeron, no, Pedro, no, volvamos atrás, tenemos que seguir adelante porque este es nuestro llamado. No, ¿qué le dijeron? Vamos nosotros contigo, vamos. Y mostró la indecisión de un líder que puede afectar a todo un grupo. Hermanos, cuando nosotros ejercemos liderazgo en nuestras familias, por ejemplo, cuando dejamos ir de la iglesia, nosotros somos padres de familia, y dejamos ir de la iglesia, al poco tiempo, nuestros hijos o nuestros familiares van a dejar de ir. Amén. Y aquí, en el versículo 3, en la parte C del versículo, dice así, dice, y entraron en una barca, dice, y aquella noche, ¿no qué? No pescaron nada. La noche en la Biblia, la noche no es el grupo en la noche, no, sino en la noche, en la Biblia no solo es un marco temporal, sino es una poderosa metáfora espiritual. ¿Qué es lo que representa? La ausencia de luz, de claridad, manifiesta la ausencia de la presencia del Señor. Y aquí dice la palabra nada, porque dice la noche no pescaron nada. En griego está colocada enfáticamente al final de la oración en el texto original, subrayando total inutilidad de sus esfuerzos. Estos hombres eran pescadores experimentados, hermanos. Pero sin embargo conocían el mar de Galilea y sabían dónde y cuándo pescar. Pero toda su experiencia, todo su esfuerzo durante una noche entera resultó infructuoso. Juan usa este simbolismo de manera magistral. Mientras Jesús no está visiblemente presente, los discípulos trabajan en la oscuridad sin fruto. Vamos a ver una pequeña aplicación del primer punto. ¿Cuántas veces nos encontramos, hermanos, en esta misma situación? Trabajamos arduamente, aplicamos toda nuestra experiencia y conocimiento, pero sin la dirección de Jesús, ese resultado, hermano, es frustrante. Las redes vacías se convirtieron en una poderosa imagen de una vida que, aunque estaba activa y ocupada, carece de verdadera fecundidad espiritual. Hay aquí una lección profunda. No es la actividad, no es el activismo lo que produce fruto, hermanos, sino la obediencia a la dirección del Señor. Los discípulos no estaban pescando al pescar, estaban simplemente actuando por iniciativa propia, sin esperar la guía divina. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos cosas casi por inercia? El activismo religioso sin la dirección del Espíritu Santo nos deja con las redes vacías y corazones frustrados. La esterilidad espiritual no es siempre el resultado de la pereza, sino que frecuentemente de la autosuficiencia, hermanos. Como dijo Jesús en Juan 15:5, dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La palabra nada aquí en este versículo es la misma que encontramos en el versículo de Juan 15:5.
Sin Cristo, por mucho que nos esforcemos, el resultado neto espiritual será cero. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos tirando nuestras redes según nuestra propia iniciativa o según la dirección del Señor? ¿Cuántas veces nuestras actividades cristianas son realmente fruto de nuestra propia planificación y no de la obediencia a su voz? Segundo punto. Con Jesús, la obediencia trae abundancia. No vamos a leer el versículo 4 y 8, no lo voy a leer para no hacer más larga la predicación, pero ustedes lo pueden leer mientras estoy hablando aquí. El primer punto que veremos es la luz llega con Jesús en el versículo 4. Nos dice que cuando ya amanecía, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era Jesús. El contraste entre la noche del versículo 3 y el amanecer del versículo 4 es profundamente simbólico. Hermanos, siempre cuando hay una noche oscura, viene un amanecer. Y los que estamos en la noche oscura, nos acostumbramos a la noche, pero siempre hay un amanecer. Siempre hay una luz, que es la luz de Jesús. Dice cuando ya amanecía. No es solo una indicación de tiempo, sino una poderosa metáfora espiritual. La luz llega cuando Jesús aparece. Gloria a Dios. En toda la Escritura Jesús es presentado como la luz del mundo, Juan 8:12, y su presencia disipa las tinieblas, hermanos. Gloria a Dios. Es significativo que Jesús se presente en la playa, no en la barca con ellos. Él está en tierra firme, en un lugar de estabilidad, mientras ellos siguen en las aguas inestables de una noche infructuosa. El texto señala que los discípulos no sabían quién era Jesús. Hermanos, esta incapacidad para reconocerlo inmediatamente aparece en varios post-resurrección. Lucas 24:16, Juan 20:14. Es una imagen potente de cómo a menudo Jesús está presente en nuestras circunstancias, hermanos, pero nosotros no lo reconocemos. Nosotros muchas veces Jesús está presente, hermano. Leía una imagen de este contexto en Facebook y decía un hombre de Dios, decía, no es que Dios guarde silencio, sino que los hombres son sordos. No es que Dios no hable, sino que el hombre no escucha a Dios. Eso lo dijo John MacArthur. Entre paréntesis, John MacArthur está muy mal de salud. Estamos rogando al Señor por él, por su iglesia. No sabemos cuánto tiempo le queda. Cierre paréntesis. Amén. Segundo, la pregunta y la instrucción. La pregunta de Jesús fue entrañable. Le dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? El término hijitos es una expresión de afecto y cuidado paternal. El Señor no se acerca como un juez que viene a señalar su fracaso, sino como un padre amoroso que se interesa por sus necesidades, hermanos. Su pregunta no busca información. Él ya sabía la respuesta, sino provocar en ellos el reconocimiento de su necesidad. La respuesta de los discípulos es breve y contundente. Dice, no. Una sola palabra que resume toda la noche de esfuerzo frustrado. Hermanos, ellos habían estado toda la noche buscando el desayuno y no lo habían encontrado. Pero ellos fueron sinceros. Muchas veces nosotros cuando fracasamos, mentimos. Y decimos,
a la gente nos pregunta, ¿cómo te fue? No, más o menos, no, sí, no llueve, pero gotea, no. Sí, claro, no llueve, pero gotea. Pero la verdad es que no es así. Nos da cosas decirle, no, no fue mal. Ser honestos. Porque la gente dice, oh, pero ¿cómo? Pero aquí ellos fueron honestos. Una sola palabra que resume todo en una noche de esfuerzo frustrado. Gloria al Señor. Y aquí Jesús les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. El mandato específico es a la derecha de la barca. No es una sugerencia general de inténtenlo de nuevo, chiquillos, sino que es una indicación precisa. Esto muestra que la obediencia que Dios quiere no es vaga, sino específica. La palabra griega para echar, este es un modo imperativo indicando una orden directa que exige acción inmediata. Y aquí les da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Echar la red a la derecha y ¿la promesa cuál es? Hallaréis. Hallaréis. No hay duda en esta afirmación. Es una certeza basada no en la habilidad de los pescadores, sino en la palabra de quien da la orden, esto es de Jesús. Hermanos, si Jesús ha dicho, vas a hallar, aunque tú no te vaya mal en la pesca, en tu trabajo, vas a hallar. Le hago una pregunta personal. ¿Cuántos de ustedes les cuesta llegar a fin de mes con el sueldo? ¿Sí? ¿Les cuesta? Sí, cuesta. Pero ¿cuántos de ustedes ven la mano de Dios? ¿Cuántos de ustedes ven que por ahí en la cuenta cae algo, llega justo un trabajo de esto, de esto otro? Siempre. ¿Les pasa, no? ¿Sabe, hermano? A mí me pasa constantemente. Constantemente yo doy gracias a Dios por esos cuervos que como a Elías le llevaban carne. El Señor tiene sus cuervitas, sus cuervitos para ti y para mí, hermano. ¿Por qué? Porque Él tiene su promesa. Echar la red a la derecha. O sea, está diciendo, hágalo así, sigan mi palabra y hallaréis. Gloria a Dios. Obedecieron primero y luego vino la revelación. Lo que sigue en el verso 6, en la parte B al 8, lo que sigue es, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Observemos que los discípulos inmediatamente, sin argumentar ni cuestionar, hicieron lo que dijo el Señor, lo obedecieron. No dicen hemos pescado toda la noche sin éxito, o somos pescadores experimentados, sabemos que no hay peces ahí, sino que simplemente obedecieron. Esta obediencia inmediata, incluso cuando no reconocen quién es Él que da la orden, nos enseña algo profundo, que a veces la fe comienza con una obediencia sencilla antes del pleno reconocimiento. El resultado fue una abundancia que dice que ya no podían sacar la red. Aquí hago un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan de la primera vez que el Señor se apareció a Pedro en la orilla del mar? Cuando hizo el milagro de la pesca milagrosa, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice que las redes, ¿qué les pasó a las redes primeras? ¿Ah? Se rompieron. Y aquí no se rompieron. Y habían 153 peces. Gloria al Señor. Era impactante, hermanos, porque aquí la misma red, el mismo mar, los mismos pecadores, la única diferencia era la dirección de Jesús y la obediencia a su palabra. Gloria al Señor. Amén.
Esta sección del pasaje nos enseña principios poderosos. Jesús no solo salva, sino que Él nos guía en los detalles prácticos en nuestra vida diaria. La obediencia específica de su palabra trae resultados que ningún esfuerzo humano puede lograr. No son nuestras habilidades, sino una bendición, sino su bendición lo que produce la verdadera abundancia. Hermanos, nosotros no somos los artífices de la bendición, es Dios. Siempre tenemos que saber eso, hermanos, porque de pronto nos esforzamos y decimos, viste, yo si no me hubiese esforzado así, no hubiese... Pero hermanos, es Dios. La gloria es de Dios. Y no debemos robarle a Dios su gloria. Amén. Vamos al tercer punto. En su presencia hay restauración y propósito. De aquí voy a leer el versículo 9 al 14, porque me parece importante. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Qué linda invitación, hermanos. Qué lindo es que el Señor sabe nuestras necesidades. Siempre nos dice, vengan y coman. No es vengan y ayunen, es vengan y coman. Gloria a Dios. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que Él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pescado, le dio y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aquí vamos a un punto, versículo 9, el desayuno preparado, hermanos. La cena cambia ahora de la barca a la orilla de la playa, del lugar de trabajo a un lugar de comunión. Lo que los discípulos encuentran es sorprendente y conmovedor. ¿Qué es lo que ven ahí? Ven brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Lo que ellos estaban viendo es que ya estaba preparado el desayuno por parte de Jesús. Esto, hermanos, te habla y nos está hablando de que Dios tiene preparada la provisión para nosotros. Aunque nos esforcemos, Dios tiene preparada la bendición, la provisión. Primero, esta imagen es profundamente significativa. Primero, las brasas. Tiene una conexión directa con la negación de Pedro. Esta palabra específica aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en Juan 18:18, cuando Pedro se calentaba junto al fuego mientras negaba a Jesús. Este paralelo es intencional de Juan, que sugiere que Jesús está llevando a Pedro de regreso al lugar de su caída, no para avergonzarlo, sino para restaurarlo. Lo que una vez fue un escenario de fracaso, ahora se convierte en un lugar de restauración. Segundo, el hecho de que Jesús ya tuviera pescado y pan antes de que los discípulos llegaran con su pesca milagrosa es revelador. Muestra que Jesús no dependía de la pesca de ellos para preparar el desayuno. Hermanos, Dios no depende de nuestros esfuerzos para proveernos. Él ya se había provisto, independientemente de sus esfuerzos. Esto se enseña que mientras Jesús nos invita a colaborar en su obra, nunca depende de nuestro éxito para cumplir sus propósitos. Segundo, les dice esta orden, traigan los peces en el versículo 10. La invitación de Jesús es traer los peces que acabáis de pescar. Esta invitación es particular porque muestra cómo el Señor valora y dignifica nuestra contribución, aunque Él no la necesite, porque Él ya, recuerden que ya tenía un pescado, ya tenía pan. Él podía haber alimentado a todos con lo que ya tenía, pero elige incorporar el fruto de la obediencia de sus discípulos en la comida compartida. El texto menciona específicamente el número de peces.
153. Este detalle preciso ha intrigado a los intérpretes durante siglos. Algunos ven en este número un simbolismo relacionado con la universalidad del Evangelio. Otros han propuesto que es un valor numérico con significado en la gematría hebrea. Pero hermanos, lo cierto es que la precisión del número subraya la historicidad del evento y posiblemente apunta a la plenitud de la obra que realizarían los apóstoles como pescadores de hombres. El comentario que, aún siendo tantos, la red no se rompió, contrasta con una pesca milagrosa anterior, lo que les decía anteriormente, donde las redes se rompieron. Esta diferencia podría simbolizar que después de la resurrección, el ministerio de los discípulos tendría una nueva capacidad para contener la abundancia que Dios traería. La letra C, la invitación a la intimidad. La invitación de Jesús es simplemente, pero profunda. ¿Cuál invitación le hace el Señor? Le dice, venid y comed. Esto no es una comida ordinaria, sino un momento de comunión íntimo con el Señor resucitado. En la Biblia, compartir una comida tiene un significado profundo de aceptación, reconciliación y de pacto. Por algo el Señor escogió recordar su muerte y resurrección mediante la Santa Cena. El texto añade un dato conmovedor. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Hay una tensión santa en este momento, un reconocimiento que están ante alguien que es familiar, pero también trascendente. Han reconocido a Jesús, pero hay algo diferente en él después de la resurrección, una majestad que infunde reverencia. Jesús toma la iniciativa nuevamente, toma el pan y les dio y asimismo del pescado. Este acto recuerda la última cena, hermanos, así como la alimentación de los 5,000. Jesús continúa su rol de anfitrión, proveedor y siervo, incluso después de su resurrección. No viene para ser servido, sino para servir, incluso en su estado glorificado. Gloria al Señor. Conclusión, hermanos. Juan 21, del 1 al 14, no es simplemente un relato de un milagro más en la vida de Jesús. Es un modelo profundo para nuestra vida cristiana, en que nos revela principios sobre nuestra relación con el Señor Jesucristo. Primer principio, lo inútil del esfuerzo sin Jesús. Cuando actuamos por iniciativa propia, sin la dirección del Señor, experimentamos la frustración de redes vacías. Podemos estar extremadamente ocupados en actividades religiosas, pero sin la presencia y la dirección de Cristo no hay verdadera fecundidad espiritual. Número 2, el poder de la obediencia de su palabra. Cuando obedecemos específicamente lo que Jesús nos dice, incluso cuando parece contraintuitivo, experimentamos una abundancia que ningún esfuerzo humano puede producir. Gloria a Dios. Y tercero, la realidad de su restauración. Jesús no viene a condenarnos por nuestros fracasos, sino a restaurarnos por su propósito. Gloria a Dios. Jesús no viene a condenarte por su fracaso, sino Él viene a restaurarte para que tú cumplas el propósito. Él transforma los lugares de nuestra mayor dolor y vergüenza en escenarios de renovación y comunión. En su presencia encontramos no solo perdón, sino un propósito renovado. Mis hermanos, pónganse de pie, por favor. Ya hemos concluido. La imagen final que quiero dejar con ustedes es la de Jesús en la orilla esperándolos. No importa cuán infructuosa haya sido su noche de esfuerzo, no importa cuántas veces hayan fallado, no importa cuán desorientados se sientan respecto a su propósito, Jesús ya encendió el fuego y preparó el pan. Los está llamando como llamó a sus discípulos, y venid y comed.
La restauración comienza con un simple acto de acercarse a Él, de reconocer nuestra necesidad de su dirección y de disfrutar nuevamente de la comunión con Él. Oremos al Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús y reconocemos que sin ti, Señor Jesús, nuestros mejores esfuerzos son estériles. Hemos intentado vivir por nuestras propias fuerzas y nos encontramos con redes vacías. Hoy escuchamos tu voz que nos dice, echad la red a la derecha, y respondemos con obediencia, esperando tu manifestación soberana. Te agradecemos, Padre, porque no nos has abandonado nuestro fracaso. Jesús, has encendido el fuego y nos esperas en la orilla para restaurarnos. Como Pedro, nos lanzamos a ti ansiosos por experimentar tu gracia restauradora. Señor, te pedimos que renueve nuestro propósito, que sane nuestras heridas y nos comisione nuevamente para tu servicio. Que a partir de hoy nunca más intentemos pecar sin tu dirección, ni vivir sin tu presencia. En el nombre de Jesús, el que murió, resucitó y ahora nos llama a una comunión renovada. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.